Buenas tardes. Vamos a comenzar con la materia. Voy a contarles qué es la programación matemática. Les comparto la presentación. Bien. Cuando uno piensa en programación matemática, a lo mejor lo ve algo duro. La programación matemática nosotros la vamos a utilizar más bien como un lenguaje en este módulo. ¿Okay? Cuando uno habla de programación, se trata de problemas de planificación. ¿Ya? Esto no quiere decir que uno vaya a programar. ¿Okay? En programación matemática lo que uno hace es planificar actividades industriales, de logística, etcétera, utilizando un lenguaje matemático que a veces es un poco duro. Yo espero durante este módulo, digamos, que se entienda bien y si hay dudas, justamente la idea es que en las clases eh, en línea, ¿cierto? Se aclare todo lo que pueda, lo que sea necesario. Eh, Cuando uno habla de problemas de optimización, programación matemática, uno ineludiblemente está hablando de modelos. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a hacer es tomar una realidad, observarla y vamos a construir un modelo. Y de ahí viene la idea esta del lenguaje. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer una representación de la realidad. ¿No? El modelo es una representación de la realidad y esa representación se hace a través de un lenguaje. ¿Okay? Eh, la gracia que tiene el lenguaje matemático es que es preciso. ¿Okay? Cuando uno establece el modelo, no hay duda, todas las personas van a entender lo mismo. No así cuando un problema está expresado de manera narrativa. ¿Okay? Así que el traspaso de esa realidad a través de un lenguaje a un modelo es el modelamiento que requiere, en primer lugar, abstracción. Uno tiene que abstraerse, ver esa realidad, tiene que simplificar la realidad. ¿Ya? Nosotros trabajamos con modelos para poder, de alguna manera, simular la realidad, hacer análisis de escenarios, etcétera, que es mucho más barato que en la práctica llevar a cabo experimentos. ¿Okay? Nosotros lo que queremos hacer es representar una realidad, eh, simular, probar escenarios, etcétera, eh, y cuando encontramos alguna solución interesante, ahí recién la vamos a aplicar, la vamos a implementar en la realidad. ¿Okay? Así que eso es mucho más seguro que estar probando ¿cómo se llama? Los distintos escenarios en la práctica. Entonces, conceptos que son básicos aquí es la abstracción y sobre todo la simplificación. ¿Okay? Si, si nosotros queremos hacer una buena representación de la realidad, necesitamos simplificar el problema, pero ¿cuánto? Esa es una pregunta bien, digamos, difícil, y yo diría imposible de responder de manera general. El balance entre la simplificación y la representación, digamos, que se corresponda con la realidad, es un gran problema. Si nosotros no simplificamos mucho la realidad, nos vamos a quedar con un modelo que es muy pesado, muy difícil de tratar. ¿Okay? El ideal es tener modelos sencillos, fáciles de tratar. Ahora, si uno sobresimplifica y llega a modelos que son muy fáciles de tratar, corre el riesgo de que ese modelo tan simple ya no represente la realidad y que cuando nosotros resolvamos el modelo, las conclusiones que saquemos no tengan nada que ver con la realidad. Entonces, en ese juego, digamos, yo diría que lo que fundamentalmente prima es la experiencia para ver qué tanto uno puede simplificar la realidad, ¿okay? Y que se mantenga tratable con las técnicas de resolución y que realmente corresponda a la realidad. Cuando construimos modelos, nosotros vamos a concentrarnos en 4 elementos. ¿Okay? Cuando hablemos qué es un modelo, son 4 cosas. Son los parámetros, las variables, las restricciones y la función objetivo. Perdón, justo me estaban llamando, pero no.
prefiero no interrumpir la grabación. Eh, entonces, parámetros, variables, restricciones y función objetivo. Los parámetros son datos conocidos que están dados por el entorno. ¿Okay? Nosotros no los podemos modificar, no está bajo nuestra, nuestro poder, digamos, de darle valor a esos parámetros, ya están dados. ¿Okay? El típico parámetro es el IVA, dependiendo del contexto, a lo mejor la capacidad de una sala, la capacidad de una oficina, el rendimiento de un vehículo, me refiero a kilómetros por combustible, etcétera, en general son parámetros con los que uno trabaja permanentemente. A diferencia, existen otros elementos que son las variables. Las variables también son datos, pero son datos sobre los cuales yo sí puedo decidir. ¿Okay? Esto es un poco lo que en los lenguajes de programación la diferencia entre una constante y una variable. Es exactamente esa ¿cómo se llama? Es análogo. ¿Okay? La variable, yo le puedo fijar el valor. ¿Okay? Ahora, la diferencia entre parámetro y variable está dada en el problema en que estemos nosotros trabajando. Yo les decía, la capacidad de una oficina, me refiero a los metros cuadrados, las personas, por ejemplo, que, que pueden estar en esa oficina, si está dada la condición, vamos a decir que es un parámetro. Pero si nosotros estamos construyendo un edificio, una oficina, puede que la capacidad de la oficina sea una variable. Nosotros queremos determinar cuál es el mejor valor o cuál es un valor adecuado para la capacidad de esa oficina. Así que los datos no son siempre variables o siempre parámetros, siempre conocidos, fijos. ¿Okay? Va a depender del contexto. En estos días, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un eventual retorno a las actividades presenciales, seguramente la capacidad de las oficinas va a variar. Y lo que nosotros pensábamos que era algo fijo, los metros cuadrados se mantienen iguales, pero la cantidad de personas que pueden ocupar una oficina, que antes nosotros pensábamos que era fija, probablemente, muy seguramente, va a disminuir. ¿Okay? Se ha estado hablando últimamente también de modificar el IVA, por ejemplo. Yo el primer ejemplo que les di fue el IVA. Bueno, el IVA es un parámetro, está fijo, bueno, hasta que en algún momento exista el gobierno, digamos, la instancia pertinente, proponga un cambio y se va a cambiar. Entonces, los parámetros y las variables, cuando uno está haciendo el modelamiento, es importante hacer esa diferencia, ¿no? Pero no quiere decir que siempre vayan a ser los datos o variables, o sea, permanentemente parámetros o permanentemente variables. Cuando uno relaciona las variables con los parámetros, establece lo que se llaman las restricciones. Y las restricciones no son más que relaciones que uno quiere que se mantengan, ¿okay? en el modelo. ¿Okay? Por ejemplo, si hoy día uno hace un circuito, sale, digamos, a hacer compra, etcétera, algún trabajo, algún trámite, hoy día nosotros tenemos el toque de queda y sabemos que tenemos una restricción que es que la hora de regreso a nuestro hogar tiene que ser a más tardar a las 11. ¿Okay? Esa es una restricción, una relación que nosotros deberíamos satisfacer si hacemos un circuito para visitar varios puntos, digamos, eh, en, en la ciudad. ¿Okay? Esas relaciones entonces se mantienen, son restricciones. ¿Okay? Yo dejo en último lugar la función objetivo. Muchas veces el formato tradicional de los modelos es primero función objetivo y después restricciones. Yo prefiero poner primero las restricciones, porque creo que las restricciones en general son bastante objetivas. Es más fácil ponerse de acuerdo y cuando a mí me dicen que la capacidad de una oficina o que el tamaño de la oficina son 50 metros cuadrados y que la capacidad de la oficina son 10 personas, etcétera, es cosa de ver cuánto ocupa una persona, tantos metros cuadrados, etcétera, y uno dice, bueno, 50 metros cuadrados dividido por 5 metros por persona, eso nos da 10 personas. Y ese tipo de cálculo es más fácil de hacer y es más fácil de ponerse de acuerdo en que hay que respetar esa restricción. No así con la función objetivo. La función objetivo
la palabra objetivo tiene que ver con meta, ¿okay? Es nuestro objetivo, pero no tiene que ver con el que sea objetiva en contraposición a subjetiva. La verdad es que la función objetivo es lo más subjetivo que tiene un modelo, porque en la función objetivo lo que uno hace es decidir qué va a optimizar. ¿Okay? Eh, por ejemplo, si ustedes están planificando sus próximas vacaciones, podrían ustedes pensar en un circuito, quieren visitar varias ciudades, y es discutible cuál va a ser el objetivo. A lo mejor tienen restricciones de tiempo, van a decir, sí, tengo, no sé, máximo 7 días, 10 días, eh, quiero visitar por lo menos 2 lugares, máximo 5 lugares, va a haber restricciones de ese tipo. Pero cuando ustedes definan cuál es el objetivo, puede que tengan dudas ahí entre las personas que viajan, porque algunos van a decir, yo quiero hacer la mayor cantidad de kilómetros, por ejemplo. A mí me gusta harto visitar lugares y yo hago hartos kilómetros. Entonces yo quiero visitar la mayor cantidad de kilómetros. Otras personas van a decir, no, mira, yo quiero visitar una cantidad mínima de kilómetros, o sea, un mínimo, pero lo que quiero es hacer el circuito más atractivo. No me interesa la ruta más rápida. Andar por carreteras no es muy atractivo porque uno no ve los pequeños pueblos, etcétera. Yo quiero visitar los pequeños pueblos. Así que no me interesa tanto ni la distancia, ni el tiempo recorrido, pero sí le voy a dar valor a los puntos de interés. ¿Okay? Pero esa es una discusión que se va a establecer cuando uno define el objetivo. ¿Okay? Por lo tanto, resumiendo, cuando yo construyo un modelo, yo voy a tener parámetros que son los datos que están dados, voy a tener variables que son las cosas que yo quiero, las decisiones que quiero tomar, voy a establecer restricciones que representan esas relaciones entre las variables y los parámetros, y finalmente yo voy a definir, bueno, cómo voy a escoger la mejor solución o las mejores soluciones. A eso es lo que llamamos un problema de optimización. ¿Okay? El formato típico que tiene un problema de programación matemática es el que les muestro en este momento. ¿Okay? Y lo coloreé un poco para que quede bien claro. Todo lo que está en rojo, ¿okay? Son parámetros. En este modelo, los números, todo eso son parámetros, todo lo que está en rojo. Lo que está en azul son las variables. En este caso yo tengo 2 variables de decisión, porque puedo tomar 2 decisiones, tengo los parámetros, tengo las relaciones, que son todas del tipo menor igual, y tengo aquí en verde la función objetivo. Lo que me dice aquí es que yo quiero maximizar esta función sujeto a que se cumplan estas 4 restricciones. Resolver este problema, solamente las restricciones, no es tan difícil. ¿Okay? Yo lo miro y yo digo fácilmente, claro, si yo le doy el valor 0 a x1 y 0 a x2, como son puras restricciones menor o igual, ahí obtengo una solución que satisface todas estas restricciones. ¿Okay? Bueno, lo que intenta la optimización es, ok, busquemos valores de x1 y x2 que satisfagan todas las restricciones, pero que además, en este caso, maximicen esta función. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que vamos a hacer en todo este módulo. Vamos a estar siempre buscando optimizar funciones, y también lo van a ver en el siguiente módulo con María Cristina Riff. También van a seguir con temas de optimización. Hay ciertos supuestos que vamos a manejar. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros conocemos con exactitud el valor de los parámetros. ¿Okay? No tenemos no son variables aleatorias, no tenemos un más o menos, no. El parámetro que les mostraba acá, 11, 14, 1, 1, 17, son conocidos con exactitud. ¿Okay? También vamos a suponer que las variables pueden tomar valores divisibles, es decir, en este caso las variables son no negativas, ¿ya? Pero son variables reales, pueden tomar el valor 1, 2, 2,4, 2,7, 8, 9, etc. ¿Okay? Hay un supuesto de divisibilidad. Otro supuesto es la proporcionalidad. ¿Okay? Cuando yo compro un artículo, compro un kilo de pan, que me sale un buen kilo de pan, 1.500, 1.800 pesos.
¿Ok? Si yo compro 1 kilo, son 1.800 pesos. Si compro 2 kilos, son 3.600. Si compro 3 kilos, son 5.400. Y así, es proporcional. ¿Ok? No hay economías de escala, etc. Entonces, lo que se está ya vislumbrando es que nos estamos acercando nosotros a lo que se llama programación lineal. O sea, nosotros vamos a trabajar en general en este curso y el siguiente, yo diría, fundamentalmente también, con modelos matemáticos lineales. Es decir, que las funciones que están involucradas tanto en las restricciones como en la función objetivo son lineales. Es una variable multiplicada por una constante conocida. No vamos a tener x cuadrado, seno de x, logaritmo de x, etc. ¿Okay? En el curso con Cristina van a ver algunas funciones de ese tipo. Se presta más, las técnicas que ve Cristina se prestan más para ese tipo de funciones. Las de programación con restricciones, si bien se pueden utilizar para ese tipo de problemas, donde han mostrado los mejores resultados las técnicas de programación con restricciones, es en funciones lineales. ¿Okay? Y por último, bueno, el otro supuesto para que vamos a trabajar nosotros es la aditividad. Es decir, si nosotros aquí suponemos que esta X1 representa la cantidad de artículos que yo estoy produciendo, el 1 representa los recursos que se utilizan para producir ese artículo, el X2 es la cantidad de otro tipo de artículos, este 1 también representa la cantidad de recursos que se utiliza, y que tengo aquí 17, me dicen. Bueno, la aditividad se refiere a que lo que consuma la producción de artículos de tipo 1 se puede sumar a la producción de artículos de tipo 2. ¿Okay? Y así yo voy a tener el consumo total. Si esto aquí fueran utilidades, pasa lo mismo. Se supone que lo que yo gano por artículos del tipo 1 lo puedo sumar a lo que gano por artículos de tipo 2. ¿Okay? Ustedes van a decir, sí, pero si es súper evidente eso, está bien. No es tan evidente, ¿ya? Porque cuando yo tengo productos, dos tipos de productos, probablemente el aumentar la fabricación y la venta de un artículo puede que vaya en desmedro de la venta de otro artículo. ¿Okay? Estamos hablando de, no sé, típicos ejemplos, margarina y mantequilla, por ejemplo, que son de alguna manera sustitutos. Si yo aumento mucho la producción y la venta de margarina, probablemente la venta de mantequilla va a disminuir o no va a crecer al mismo ritmo. Por lo tanto, este supuesto de aditividad también es bastante importante. Cerrando entonces, vamos a trabajar en este módulo con modelos compuestos de parámetros, variables, restricciones, función objetivo, y vamos a tener que estar pendientes de que se cumplan estos requisitos, o los debemos tener en mente cuando vayamos desarrollando los modelos. ¿Okay?